Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Comunicación,
Historias y Alternativas durante la Pandemia, organizado por Fundación Gama y el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, con el apoyo del GAD Municipal del Cantón Cuenca. El objetivo de este evento es analizar el papel, propuestas y alternativas de los medios de comunicación para enfrentar los efectos de la pandemia de manera colectiva e informada. Las personas participantes de este conversatorio son Albertina Navas, doctora en comunicación. Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política. Es consultora senior en comunicación digital con enfoque en estrategia de redes sociales, basada en un modelo propio. Álvaro Restrepo, comunicador y periodista, activista socioambiental de Extinction Rebellion Abya-Yala, la Asamblea Mundial por la Amazonía, gestor cultural y periodista en Radio Chacarruna. Ha emprendido y trabajado junto con colectivos en el cuidado y protección de páramos y fuentes de agua. Eliana Estrella. Comenzó su vida profesional haciendo radio en espacios públicos y educativos. Esta experiencia le enseñó que el oficio de la comunicación es lúdico, de diálogo y reflexión colectiva. Actualmente trabaja como comunicadora en la Fundación de Servicios para el Desarrollo Alternativo, CEDAL, acompañando el proceso de las compañeras de Cayambe, Tabacundo y Cotacachi. El conversatorio estará moderado por Sandra López, licenciada en Lengua y Literatura, experta en género y comunicación, máster en calidad, seguridad y medio ambiente, secretaria técnica del Observatorio Ciudadano de la Comunicación y coordinadora de la Fundación Gama, que tiene 27 años de trabajo en Cuenca y en la región. Juan Carlos López, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo José Edmundo Maldonado en 2005. Actualmente es coordinador de comunicación para América Latina en REAC Latinoamérica. El conversatorio se desarrollará de la siguiente manera. La moderadora y el moderador plantearán 3 rondas de preguntas para las y los comunicadores presentes. Una vez finalizada esta parte, el público podrá generar sus dudas y comentarios en el chat de Zoom de preguntas. Posteriormente se dará lectura a sus dudas para que puedan ser contestadas por las y los profesionales invitados. A continuación, damos iniciado el presente conversatorio. Gracias, Paola. Gracias a cada una de quienes participan en esta tarde. Bienvenidas a este espacio. El 16 de marzo en el Ecuador, unas semanas atrás y otras después, en el mundo, en el año 2020, la vida cambió drásticamente. El impacto de la pandemia por COVID-19 tiene muchos ángulos para el análisis. Muchas cosas han pasado y continuarán pasando. Muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por participar. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de información. En un primer momento, el desconocimiento de la enfermedad, sus alcances, tratamientos, efectos, provocaron el pánico, la angustia de la población. Alimentadas por el miedo, el instinto de supervivencia de forma masiva, se generó desabastecimiento de insumos. Comenzaba la pandemia. Conforme avanzaron los días, las semanas, esa desinformación se convirtió en un exceso de información. Los gobiernos implementaron cadenas nacionales y comenzaron las entregas de cifras de contagios y fallecimientos. El confinamiento nos llevó a estar más tiempo frente a las pantallas, sea por teletrabajo, teleeducación o por ocio, para evadir la situación o para profundizar sobre ella, consumiendo información excesiva, muchas veces una sobreinformación difícil de procesar. Asimismo, el confinamiento provocó conflictos en la convivencia, con familias enteras compartiendo espacios, rutinas, aumentaron las cifras de violencia, se aumentó la sobrecarga de trabajo para las mujeres. En el campo, que al principio se sentía más seguridad dada la paralización de actividades en las ciudades, el riesgo era igual de grave. Las personas de la ciudad pronto buscaron mayor contacto con espacios naturales, con el ámbito rural, muchas cambiaron su lugar de vivienda, los contagios pronto llegaron a las comunidades rurales, la falta de trabajo, la necesidad de procurar el ingreso. No se podía en este caso seguir las normas del teletrabajo. En medio de todo esto, en medio de toda esta situación provocada por la pandemia, existen historias esperanzadoras que han sacado lo mejor de las personas y las comunidades. La empatía,
la solidaridad, el sentido de pertenencia, se han hecho visibles y presentes. Movilizadas por estos sentimientos, se han organizado espacios en los que la comunicación ha tenido un rol importantísimo. En este conversatorio justamente intentamos conocer, compartir esas historias en medio de un diálogo con Albertina Navas, Álvaro Restrepo y Eliana Estrella. Así que les damos la bienvenida a Albertina, Álvaro y Eliana a este espacio para compartir, para conocer del trabajo que hacen y contar estas historias, reflexionar sobre la comunicación en medio de la pandemia y contar estas historias. Pero antes queremos conocer un poco de la historia de ustedes, de la historia de vida, y comenzamos por Albertina, luego estaremos dándole paso a Álvaro y Eliana, que un par de minutos puedan contarnos respecto a su trabajo, lo que hacen y su trayectoria en el campo de la comunicación. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos y muchísimas gracias a todos quienes se unen a este espacio. Pues yo soy Albertina Navas, yo efectivamente como ustedes dijeron en la presentación llevo 20 años en el ámbito de la comunicación, he hecho sobre todo comunicación institucional, comunicación política y comunicación corporativa. He tenido la oportunidad de hacer proyectos de comunicación, sobre todo en temas de diseño de estrategia, principalmente digital, en 18 países. Y he podido entonces atender a más de 50 clientes. Entonces ahora yo viví 5 años en Centroamérica, desde hace un año estoy de vuelta en Ecuador y pues reconectándome entonces con el medio. Muchas gracias. Gracias, Albertina. Y demos paso a Álvaro. Bueno, muchísimas gracias pues por esta invitación, además que proviene de una tierra que yo quiero mucho, que es esa cuenca de Guapondeli, esa bella ciudad con tantos nombres y tanta historia, donde tuve la fortuna de vivir un tiempo y mantenerme un poco conectado. Bueno, precisamente cuando viví en Cuenca, por allá por la época del 2005, hice parte de un encuentro bien bonito que fue la Asamblea Mundial por la Asamblea Mundial por la Salud, de un encuentro donde se dio mucha gente de todas partes del mundo, donde se contó que la salud no era solamente la ausencia de enfermedad, sino que son distintos caminos del buen vivir. Y una cosa muy importante es cómo comunicamos, cómo nos contamos esas historias más saludables. Entonces, yo creo que aprendí bastante de esa época y bueno, eso me llevó a vivir varios años por fuera de Colombia, pero les cuento que durante muchos años, entre muchas cosas que he hecho, he sido cineclubista. Por cierto, una de las formas de comunicación que hemos tenido ha sido a través de un cineclub que nos ha llevado a estar en el campo, en cárceles, en distintos barrios. Otra forma de la comunicación popular, de lo que hablaremos un poquito más luego. Y más recientemente, en medio de la pandemia, que ya después les contaré, digamos que me metí más de fondo en una experiencia radial, que en realidad es como una experiencia de lo que se llama ahora transmedia, de una radio que se llama Radio Chacaruna, que hacemos desde Medellín, pero no solamente desde esta ciudad. La hace distinta gente en distintas partes de la Vía Yala y ahora también gente desde Europa, y es un tejido colectivo que me parece que es algo que se ha potenciado sobre todo en esta época de los confinamientos, que como ustedes ven ha significado en medio de esa crisis una gran posibilidad de utilizar las tecnologías que tenemos a la mano para conectarnos. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, Juan Carlos, y yo creo que hablaremos largo y tendido un poquito más de estos escenarios y experiencias. Gracias, Álvaro. Y es momento también de dar paso a Eliana Estrella. Bienvenida. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Eliana Estrella. ¿Qué les contaré de mí? Yo vivo en Quito, nací aquí en Quito y en realidad a mí me ha gustado mucho contar historias desde que era muy niña y por eso creo que la afición por el tema de la comunicación. Y en realidad esto logró ser más interesante cuando me encontré con los alimentos sanos, ricos y de nuestra tierra. Estos alimentos que son producidos sin agrotóxicos, ese es un tema que a mí en realidad en lo personal me cambió la vida y en lo profesional fue una gran oportunidad
porque significó entrar a un mundo lleno de historias, lleno de sabores también, sensaciones, lleno de relaciones, de conocer a personas, de conocer a la gente que produce los alimentos y de entender que es posible trabajar este tema de la alimentación sana, una alimentación que te cuida el cuerpo, tu propio cuerpo, pero también te cuida el cuerpo de los cuerpos de tu familia, mantiene estas relaciones alegres con la familia y también con la comunidad, ¿no? El momento en que tú le apuestas a comprar un alimento que sea de tu propia localidad, estás invirtiendo en tu propia localidad y también cuida la salud del planeta, ¿no? De este planeta tan maltratado que ahora que le hemos maltratado tanto, ¿no? En realidad. Y entonces, para mí, el tema de la comunicación ha estado muy, muy ligado a este tema de la alimentación y de cómo a través de lo que comemos, de las direcciones que hacemos al momento de comer, podemos enfriar el planeta o calentar el planeta y tener esta serie de pandemias que vivimos en la actualidad. Eso es lo que podría decir. Y bueno, luego puedo contarles más sobre el tema de cómo iniciamos en la comunicación popular. Gracias, Eliana. Lo que intentamos en esta tarde es tener justamente ese diálogo, Albertina, de todo el tema de investigación, de todo el tema desde la docencia, la academia, aportar desde esa parte y también desde la comunicación popular alternativa, también ir generando este diálogo que decimos diálogo de saberes. Les proponemos entonces tener 3 preguntas globales para que vayamos respondiendo en rondas. Y bueno, la primera ronda vamos a conversar sobre esto, sobre el ámbito, el contexto global, ¿no? Les invitamos en honor al tiempo a que cada uno y cada una más o menos pueda responder en unos 5 minutos. Entonces, hablando sobre los impactos de la pandemia y las diversas reacciones de las personas y los medios de comunicación, comencemos con Albertina. Desde tu experiencia de trabajo y desde el análisis sobre las redes sociales, las fake news o los bulos, ¿cómo estos mecanismos impactaron en las personas, en la información, desinformación, cómo impactaron en la salud mental? Principalmente si pudiéramos hablar de las mujeres, nos interesa mucho tu experiencia. Gracias, Sandra. Sí, justamente la pandemia sí cambió definitivamente comportamientos de la comunicación. Y yo identifiqué 4 fenómenos que se dieron a partir de la pandemia. El primero fue lo que la misma OMS llama la infodemia, que es lo que llaman ellos la pandemia de la desinformación, que tiene una cierta diferencia con lo que llamábamos a finales de los 90 infoxicación. La infoxicación en su momento fue un volumen excesivo de información que excedía nuestra capacidad de gestionarla. La infodemia tiene un agravante adicional y es que no solamente hay demasiada información, sino que ya estamos perdiendo la habilidad de reconocer qué de esa información es de calidad y es útil y las fuentes confiables respecto de aquellas que no lo son. Entonces, el primer fenómeno fue la infodemia. El segundo que también identifiqué es el que llamo la hipersensibilidad. Es decir, se empezó a dar una narrativa de opuestos, una narrativa muy dicotómica, los héroes frente a los villanos, los buenos frente a los malos, los que aman la vida frente a los que no la cuidan. Y se empezó también a romantizar ciertos personajes de la sociedad que no les quito ningún mérito, como a los médicos o a los bomberos o a los científicos. Sin embargo, empezó a haber como muy poco diálogo en la mitad y todo fue un diálogo de polarización. Yo estoy en el lado de los buenos, tú estás en el lado de los malos. Y esa polaridad generó mucha fricción en la comunicación social. Un tercer fenómeno en este tiempo fue lo que llamamos ciclos atípicos y eso efectivamente se comprueba mucho en las redes sociales. En el caso de Google, a partir de que empezó la pandemia en el año 2020 registró 100 veces más búsquedas de las que había registrado en el año precedente en 2019. Y de esas búsquedas, el 60% estaban relacionadas con COVID, pandemia y todos los términos afines.
Además, el tiempo de exposición a las redes sociales en América Latina se duplicó. Entonces, básicamente el consumo de medios se alteró, se perdió en un momento el consumo de medios tradicionales porque la gente no estaba en la calle, no veía vallas, compraba menos periódicos y subió el consumo de televisión tradicional para estar informado de las noticias locales, televisión por cable y por supuesto redes sociales. Y finalmente, el cuarto fenómeno que identifico, pues es el que nos convoca un poco esta tarde, que sería el proceso de desinformación, que es lo que vulgarmente a veces la gente conoce como fake news. Un poco los estudiosos de estos fenómenos intentamos que se trate de evitar el término fake news, porque si hacemos una traducción exacta, serían noticias falsas, y no es un fenómeno tan simple como noticias falsas. Pueden ser noticias verdaderas en un contexto falso, pueden ser noticias falsas en un contexto verdadero, o incluso pueden ser noticias verdaderas sin contexto. Lo que realmente hay detrás de un proceso de manipulación, perdón, de un proceso de desinformación, es la intencionalidad de manipulación que intenta conducir a conclusiones no válidas. Ya entonces iremos profundizando en estos temas. Bueno, ahí tenemos ya la puerta de entrada. Muchas gracias. Infodemia, hipersensibilidad, ciclos atípicos, desinformación. Y para ir profundizando un poquito más, ¿qué fue lo que esto ocasionó ya en el contexto de la pandemia? Seguimos, Juan Carlos. Su micrófono. Esta infodemia que luego, bueno, se convirtió en desinfodemia, según planteabas algunas plataformas de comunicación. Pero vamos a entrar con Álvaro. Desde tu experiencia de la comunicación comunitaria, ¿cómo analizas los impactos de la pandemia y cómo en este contexto los medios, sobre todo estos espacios alternativos como Radio Chacaruna y otros, han sacado lo mejor de las personas, lo mejor de las comunidades? Entendemos, hemos visto un sinnúmero de experiencias desde los medios alternativos o desde estos espacios alternativos, movilizando a la gente, movilizando recursos, en fin. Bueno, lo primero que quisiera hacer notar es que meses antes de ese marzo del 2019, donde se declaró pues como la pandemia a nivel global, en el ámbito latinoamericano se estaban dando unos, digamos, estallidos sociales. Empezaron por Ecuador, estuvieron en Chile, en Colombia, Haití, Bolivia, en distintos contextos, pero digamos que había un renacer del activismo que, digamos, venía letargado por unos años, y eso llevó a que, frente a lo que se estaba mencionando ahora, sobre todo el control de los cercos informativos creados sobre todo por los espacios de poder, gobiernos y grupos empresariales esencialmente, por lo menos en el caso colombiano, eso llevó a que mucha de la información que era necesaria que la gente tuviera, se empezó a dar a partir de las expresiones comunitarias, de las redes de trabajo, experiencias muy diversas de comunicación, y también la infodemia que mencionaban hace un momento, sobre todo, digamos, se viralizó en lo que nosotros aquí llamamos como el WhatsApp de las tías, que es como esas redes, esas cadenas que en realidad son como de chismes, muchas muy conservadoras, que en realidad la gente literalmente estaba haciendo retuitear y repetir mucha información que no era cierta. Entonces, digamos, frente a eso, aparecieron pues como todas estas expresiones previas a la pandemia. Con la pandemia, ante sobre todo las primeras semanas, yo diría que el primer mes, entre marzo y abril, fue notorio como en toda América Latina, había como un control de la información por parte de los gobiernos que igual no les funcionó mucho, en el sentido de que algunos dicen que por controlar y no generar miedo excesivo, también otros con intereses muy diversos, sobre todo económicos, de decir, desestimar el impacto mismo de la pandemia,
pues el caso pues más claro es lo que sucedió, lo que ha sucedido en Brasil, en el gobierno de Bolsonaro. Aquí también pasó en cierta medida en Colombia. Entonces, me parece que lo importante es que ante ese shock inicial, sobre todo ese primer mes, poco a poco, sobre todo los medios alternativos, en este caso, por ejemplo, la Radio Chacaruna, donde yo estoy, fuimos mutando. Les cuento una anécdota. Nosotros, yo y mi compañera estábamos viajando en ese preciso momento cuando se declaró la pandemia. Estábamos en el norte de Argentina, pero estábamos viajando desde Colombia. Pasamos precisamente por Cuenca, por Perú, por Bolivia. Y ya a mediados de marzo, cuando se declara el confinamiento, la pandemia como tal, que nos agarró en Argentina, pues prácticamente la radio nos salvó. En el sentido de que esta radio nueva, esta radio online, como les decía, como experiencia transmedia, donde se mezclan muchas informaciones, videos, comentarios, podcast, bueno, todo tipo de cosas, hizo que una radio muy pequeña que venía como un sector muy específico, que era el mundo de la ancestralidad, de la sanación, de las músicas, medicina, que se llaman, o que están vinculadas con los saberes ancestrales andinos y amazónicos, hicieron que la radio cambiara y que de tener uno o dos programas, empezaron muchos programas de gente en diversos territorios, gente transmitiendo desde Canadá, desde Estados Unidos, nosotros desde Argentina, y conectando, dialogando. Cuento una anécdota para darle paso a la siguiente invitada. Es, en medio de la situación que estamos viviendo, que al final fueron 3 meses de confinamiento que nos agarró en Argentina, donde no teníamos posibilidad de un vuelo que llamaron humanitario, pero que no fue humanitario, al final nos lo cobraron a todos. El asunto fue que había mucha gente en el mundo que se encontraba varada, igual que nosotros. En el caso de los colombianos y colombianas, en Argentina, las redes de WhatsApp sirvieron mucho para que se pudiera conocer la situación. Pudimos crear unos tipos de información más o menos que pequeñas cápsulas, mensajes que enviábamos para que salieran en los medios, se hicieron reuniones, y yo creo que eso sucedió también en muchas otras partes del mundo, porque gran parte de la población que viaja, por muy distintos motivos, se encontró en esa misma situación, de que se encontraba alejada de sus familias, de sus territorios, pero se generaron redes. Nosotros por lo menos nos dedicamos también a hacer una actividad solidaria de que se conociera el caso de mucha gente, pudiera entrar en esas listas para que pudieran acceder a esos vuelos que, como les cuento, no eran humanitarios, sino que por lo menos pudieran entrar en esos listados y conocer muchísimas historias, que creo que aún es el momento de contarlas, porque nos da una radiografía de cómo son los gobiernos, cómo funcionan también en medio de las crisis, estas redes de apoyo que a veces surgen espontáneamente, pero algunas logran mantenerse en el tiempo. Entonces, espero que en algún momento pueda hacer la memoria de eso. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, la respuesta rápida surgió en todo el mundo y la posibilidad de conformación de redes creo que fue una de las respuestas mayores. Para escuchar a Eliana en esta tercera respuesta a la misma pregunta, desde la comunicación popular, las organizaciones de mujeres, ¿cuál fue el impacto de la pandemia? ¿Cuáles son los aportes que se hizo desde la comunicación y cómo se dio esta conformación de las redes para la búsqueda, la repartición de alimentos, para la generación de emprendimientos? En fin, ¿qué nos puedes comentar, Eliana? Ya. Bueno, nosotros en realidad lo que fuimos trabajando como Minga por la Pachamama, como campaña Qué rico es comer sano y de nuestra tierra, que justamente promueve todo este tema de la alimentación sana, veníamos ya desarrollando procesos. Eso nos dimos cuenta en realidad nosotros que este tema de la comunicación popular está muy ligada a cómo vas acompañando, cómo te vas metiendo en los procesos organizativos de las organizaciones. Entonces, justo para este conversatorio me puse a pensar y a revisar algunos de lo que había pasado, y lo que sucedió es que nosotros en enero, febrero del año de la pandemia, que fue el 2020, ¿cierto? Sí, ¿no? Entonces,
habíamos hecho algunos encuentros con ferias agroecológicas, buscando tejer como esta red de ferias agroecológicas. Y eso sin saber fue clave el momento que llegó la pandemia, porque teníamos un espacio, un grupo de chat en el que podíamos comunicarnos. Entonces, efectivamente, todas las ferias agroecológicas se cerraron, no había cómo ir a comprar a las ferias y mutaron, se transformaron rápidamente. Fue increíble cómo las compañeras lograron adaptarse a ese cambio. Y tiene que ver porque los alimentos que venden son alimentos frescos, alimentos sanos. Entonces, no, si ya los cosechas o si ya se te pasa la cosecha, no es que puedes, primero no te alcanzas a comer todo, ¿no? Porque la lógica es que comes para tu casa y el excedente vendes. Pero si ya estás acostumbrado a tener un excedente y vender en las ferias y las ferias se cierran y se te siguen madurando los productos y tienes ahí, es una pérdida. Y que bueno, las compañeras como son así todas lindas te dicen, nosotros damos a los animales y en verdad, y una serie de cosas que no desperdician, pero es una pérdida de ingresos económicos para las compañeras. Entonces, en realidad lo que sucedió es que lo que nosotros vimos es que los mismos desafíos que teníamos antes de la pandemia, en lo profundo fueron los mismos, solo que cambiaron como de forma. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un problema en el tema de conseguir espacios públicos para la comercialización de alimentos sanos. Era una disputa constante en todas las ferias de, por lo menos de Quito, de Cayambe, de Riobamba. Está ahí presente ese tema de cómo consigues espacios públicos para comercializar estos alimentos sanos y es como esta disputa con el Estado. Hubo la pandemia, las compañeras se organizaron, ¿no es cierto? Organizaron, hicieron canastas. Nosotros pudimos apoyar con una lista emergente en donde estaban cada uno de los emprendimientos para que las personas puedan llamar y pedir su canasta a domicilio, que las compañeras lograron hacerlo. Se organizaron, consiguieron carros, acopiaron en centros y distribuyeron. ¿Y qué pasó? En realidad, lo que pasó es que fue el tema de la disputa del espacio público nuevamente. Ahora no por el espacio público de la feria, sino por el espacio público de la movilización. Entonces las compañeras movilizándose con los productos o sin los productos de regreso, les paraban los policías y les decían, usted no puede circular. ¿Dónde está el papel el papel el otro? Todos los permisos que necesitan. No, es que estoy transportando alimentos, yo soy agricultora, no tengo un título o no tengo un certificado que me diga soy agricultora. Venía toda esta serie que en definitiva es lo mismo que nos pasa en los espacios públicos de las ferias, solo que ahora con la policía más en esta lógica del control, ¿no? En realidad que fue una de las situaciones que pasó. También sucedió que al inicio de la pandemia, la gente se asustó, ¿no? En realidad todos creo que aquí en el Ecuador nos asustamos bastante. Entonces, esta lista emergente que les decimos que pudimos hacer gracias a este acompañamiento que hicimos con las compañeras, resultaba que la gente les llamaba. Full llamadas. Todo el día contestando llamadas, las compañeras. Son como no sé cuántos emprendimientos, es una lista grande de emprendimientos. La gente y comenzó a llamar con esta lógica de que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, claro, llamabas y comenzabas a pedir cosas como que fuera un supermercado. Y no logramos entender hasta ahora, y tal vez ahí es una cosa que tenemos que seguir trabajando, en que si algo nos trata de decir esta pandemia o nos dice esta pandemia, es que el cliente no tiene la razón. Es que estamos pensando de una forma diferente, estamos pensando de una forma que no es, ¿qué será de decir? No es inteligente, no es acorde con la realidad del planeta, sino más bien es un tema de que hay que pensar en qué es lo que está produciendo la tierra, en qué es lo que hay que está produciendo para poder eso comer. Y no al revés, no que yo llamo y pido lo que quiero y si no hay, me enojo y digo, qué tontería, esto no sirve, esto no funciona. Ahí hay una cosa que es un trabajo con el consumidor, que con estos consumidores, con nosotros, con la gente que comemos, que no logramos entender, ¿no? Este tema del marketing, del mercado, de que el cliente tiene la razón, nos ha nublado, nos ha puesto una barrera delante de nosotros que no nos permite mirar que
estamos empezando a vivir los estragos de este calentamiento global en forma de COVID-19 y no entendemos, no aprendemos. Solamente les cuento una anécdota con esto del cliente tiene la razón para que más o menos lo vean, ¿no ve? Entonces, una compañera se llama Erlinda Pillajo, ella tiene su finca en Cayambe, es una parcela chiquita, en realidad no es muy grande, y tiene sembrados productos tradicionales, ¿no? Quinoas, pero principalmente tubérculos andinos, machuas, ocas, papas de diferentes variedades, camotes, y la pobre compañera, nadie le compraba esos productos, porque nadie estaba acostumbrado a ese tema, ¿no ve? Entonces no podía vender como sus productos, vendía los otros que tenía que eran como más comunes, pero no lograba vender los productos de estos que son más tradicionales, que tenía sus caseritos en la feria. Y sucedió que también en ese momento, por una serie de cosas, ¿no? Primero que los gobiernos locales comenzaron a regalar plántulas y semillas para que la gente comience a sembrar en las localidades. Esto hizo que el aprovisionamiento de semillas de hortalizas y vegetales comience a disminuir. Estas semillas de hortalizas y vegetales, tomates, lechugas, zanahorias que comemos, ¿no? Nosotros por lo general siempre son importadas, no son nuestras, no son de aquí. Y se iba menguando. Entonces las compañeras cuando querían ir a comprar o las plántulas o las semillas, se encontraban que comenzaban a escasear, que ya no había. Si esto se seguía extendiendo un poco más y el cargamento siguiente de semillas no llegaba a Pilbilsa o a los lugares donde se venden las plántulas y las semillas de las localidades, ¿qué iba a pasar? ¿Qué nos va a tocar comer? Entonces, en realidad te planteas en ese escenario en donde este tema de que nosotros no tenemos la razón de decidir qué es lo que queremos comer, sino que más bien tenemos que mirar qué es lo que nosotros y nuestra tierra nos puede dar de comer. Es una de las cosas más interesantes que me pareció a mí que sucedió en la pandemia, que desde la comunicación, nosotros como comunicadores, tenemos un desafío grande, ¿no? En realidad tenemos una fuerte inversión desde los medios de comunicación privados, públicos también, que nos dicen que los productos ultraprocesados, los productos de las grandes corporaciones son los mejores y que van a salvar ahora incluso de la desnutrición. Pero no, en realidad tenemos ese gran desafío desde estos espacios para tratar de explicar, tratar de hacer entender a las personas que estos son los que tenemos que mirar qué es lo que la tierra está produciendo y no lo que nosotros queremos arbitrariamente. Gracias. Gracias, Eliana. Para continuar con Albertina, queremos preguntarle que nos comente, durante la pandemia hubo mucha información que circuló, mucha información que estuvo en las redes sociales y mucha de esta información también fue recogida en algún momento por medios de comunicación. ¿Alguna anécdota que pueda contarnos, que pueda dar muestra de toda de la desinformación? ¿Cuál fue si nos cuenta algún tema que generó desinformación, que más desinformación generó? Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, si recordamos el tiempo de los inicios de la pandemia, yo creo que definitivamente un caso paradigmático de desinformación fue el tratamiento informativo de la propagación de COVID-19 en Guayaquil. ¿Y por qué? Justamente porque les decía, estos procesos de desinformación no es solamente información falsa, punto. Y entonces, como había parte de verdad, la gente pensaba que lo podía compartir. Y les cuento cómo me pasó a mí. Yo me acuerdo que yo llegué a Quito después de 5 años de vivir en Guatemala, un día antes de que empezara la cuarentena. Entonces, solo alcancé a llegar del aeropuerto a la casa de mi mamá y no volví a salir. Y unas semanas después me empezaron a escribir mis amigos de Guatemala y de varias partes a decirme, qué terrible lo que está pasando en Guayaquil y cómo estás y toda la gente se muere.
Y en Ecuador todavía no se habían visto esas noticias. Entonces ya primera alerta, ¿cómo así? Que se enteran primero fuera y no los locales de que eso está pasando. Y después, este proceso del caso de Guayaquil justamente tiene los tres elementos que normalmente a veces no se analizan de manera global en un proceso de desinformación. Cuando hablamos de un proceso de desinformación texto, tenemos que hablar de veracidad y tenemos que hablar de intención. En el caso de Guayaquil, se dieron todas las posibilidades, es decir, había información verdadera, era verdad que había un exceso de muertos, era verdad que la ciudad estaba desbordada, era verdad que no había una suficiente gestión, pero en todos estos medios que lo recogieron fuera, como la BBC, Wall Street Journal, porque salió en todos los medios del mundo, no explicaban el contexto. Cuando esto inició en Guayaquil, recordemos que no había todavía protocolos claros desde el Ministerio del Interior o el Ministerio de Salud de cómo hacer el levantamiento de esos cadáveres. Además, había toques de queda y el registro civil cerraba a las 2 de la tarde y se empezaban a acumular las actas de defunción. Pero ¿cómo lo informaron los medios? Como si los ecuatorianos fuéramos una sociedad de bárbaros incapaces de respetar sus muertos. Y eso sí, no era exacto. Entonces, esa falta de contexto condujo a ese tipo de conclusiones no válidas, típico de un proceso de desinformación. Además, la veracidad. No todos los medios validaron que eso estaba ocurriendo. De hecho, algunos medios mandaron corresponsales, eso fue excelente, pero incluso hubo medios e incluso hubo presidentes de otros países que compartieron videos de Guayaquil como para hacer conciencia de una manera un poquito macabra a su pueblo de lo que podía pasar si no tomaban medidas. Y después se confirmó que algunas de esas tomas eran de fosas comunes que no fueron en Ecuador, sino de un conflicto armado en otro país de América Latina, y que algunas supuestas quemas de cadáveres no eran quemas de cadáveres, sino quemas de llantas en una protesta. Entonces ahí también tuvimos mezcla de hechos verdaderos con hechos falsos. Y tercero, la intención. Cuando vemos que hay algo tan escandaloso de lo que se entera el mundo antes que los locales y que nadie puede o muy pocos pueden confirmar de primera mano, siempre tenemos que preguntarnos cuál es la posible agenda que hay detrás de esto. ¿A quién le conviene hacernos quedar tan mal? Entonces, el caso de Guayaquil fue para mí uno de los casos muy tristes en el sentido de, como ecuatoriana, además yo viví en Guayaquil, yo amo la ciudad de Guayaquil, entonces tenía un dolor profundo, pero también como comunicadora y como investigadora de procesos de la desinformación. Ese entonces para mí fue un típico caso que conjuga todas estas manipulaciones en distintos niveles y con distintas fuentes en un caso real y muy cercano. Muchísimas gracias, Albertina. Creo que nos quedan ahí varias preguntas que podríamos incorporar en nuestra cotidianidad y que pueden servirnos para el futuro. Realmente completamente importante este análisis que no siempre se encuentra en los medios de comunicación. Y justamente a propósito de eso, Álvaro, ¿por qué los medios de comunicación tradicionales, por qué los grandes medios no presentan las historias de esperanza? ¿Por qué no nos hablan de estas redes, de los esfuerzos colaborativos de los que nos hablaba Eliana? ¿Por qué hacen eco de lo duro, de lo trágico, y no nos cuentan la otra cara de la pandemia, ¿no? Que también hubo y hubo bastante. Bueno, lo primero es que sabemos que los grandes medios de comunicación, pues ahora más que antes, le pertenecen a los grandes grupos económicos. Casi que son altavoces de esas agendas que estos grupos tienen o de esos intereses. Entonces, partiendo de ahí, es difícil que cuenten historias que digamos, no vendan, entre comillas, o que signifiquen un grado de tragedia que puede hacer que la gente pueda ser fácilmente manipulable. Lo otro es que había el pretexto también
con lo de la pandemia, de que no había forma de moverse. Entonces, como que muchos periodistas también asumieron eso, casi que lo que transmitían era lo que les llegaba por las redes sociales o por WhatsApp, sin confrontar los hechos, pues sin hacer lo mínimo que cualquier periodista haría. No digo un gran periodista investigativo o un equipo de investigación de un periódico, de un noticiero, sino lo mínimo, confirmar que esa información que le está llegando, verificarla por lo menos. Nada, muchos ni lo han hecho. Es más, ni siquiera después de generar ciertos momentos de pánico, como sucedió en varios países, tuvieron por lo menos la idealidad de reconocer que se habían equivocado. Y es porque la información se volvió una mercancía más. Entonces, lo que interesa es, aquí en Colombia le dicen el síndrome de la chiva. La chiva es la primicia. Entonces, quien tenga primero esa información y la exponga sin corroborarla. Y eso es muy, muy complicado, sobre todo porque nunca se alcanza a determinar el alcance que puede tener en mucha gente, una información que no corresponda a la verdad, porque en muchos casos puede llegar hasta poner en peligro la vida de muchas personas. Que es algo que estamos viviendo ahora en Colombia, por ejemplo, con el actual estallido social que comenzó en el 28 de abril, donde los grandes medios, sobre todo dos que hay aquí en Colombia, RCN y Caracol, que corresponden a dos grupos económicos, simplemente en gran parte de las informaciones que dan sobre el estallido social, sobre este paro, simplemente repiten prácticamente un guión que pareciera que les llegara desde el Ministerio de Comunicaciones o de los asesores del actual presidente. Y no como han venido haciendo los medios comunitarios. El caso más conocido es el de un canal comunitario en Cali, que ha sido el epicentro de las movilizaciones en el país, que se llama el Canal 2, donde el director mismo de ese canal, que hace reportería y junto con unos jóvenes que lo acompañan, que son camarógrafos, ha estado en los distintos puntos de resistencia y ha podido darle voz a la gente que se está movilizando y que simplemente en los grandes medios son etiquetados como vándalos. Me acuerdo en Ecuador en alguna época a los que manifestan les decían majaderos o otros epítetos, pero aquí es que el vandalismo casi que lo vinculan directamente con el terrorismo. Y por lo menos medios como ese han mostrado la realidad de lo que la gente está viviendo, por qué se está movilizando, porque han optado por el basta ya, y con una frase que me parece que es muy significativa, que la dijo Residente, el cantante de Calle 13, al comienzo pues de estas movilizaciones, pero que creo que estaba por ahí, y es el hecho de que para que un país salga a las calles en medio de una pandemia, eso quiere decir que el gobierno es peor que el virus. Casi que es un agente pandémico. O sea, es una situación muy extrema. Y lo que está sucediendo en Colombia, creo que tiene que ser mirado desde la región por lo menos, como un aviso de lo que puede suceder. Porque la situación económica y de casi más que crisis, estamos a puertas de un colapso económico, civilizatorio, de grandes implicaciones, nos tiene que llevar a entender que la gente está sufriendo literalmente hambre y desazón. Y los medios no pueden ser los miedos, porque en realidad ahora son miedos de comunicación, más que medios, no como posibilidades de encuentro. Y eso es una cosa que tenemos que superar. Y radios como la Radio Chacaruna, espacios como los que ustedes están compartiendo desde Gama, muchos otros, lo que tienen que servir es para formar más tejido, más unidad, que la gente se encuentre, comparta experiencias, que compartamos nuestras desazones. Eso es esencial. No, porque tampoco podemos buscar, que eso me parece que a veces también es un error. No, contemos las historias bonitas que no cuentan los grandes medios, no, contemos las historias buenas, tristes, alegres, de todo tipo, pero que parten desde la gente, sin esos intermediarios que ya tienen casi que, como les decía, una especie de guión de qué se debe contar, de qué es lo que debemos seguir, y de una anestesia generalizada que que igual no le va a servir para acallar algo que es notorio, que es la crisis civilizatoria a la que estamos asistiendo no solamente en nuestra región, sino en todo el planeta.
Gracias Álvaro. Muy importante esta reflexión sobre el rol y el papel de los medios y estos espacios alternativos. Y quiero pasar con Eliana, que nos cuente ese salto que ha significado pasar desde los medios o esos espacios en los medios a tener espacios como más propios a través de las redes sociales. Pongo en contexto esta pregunta. Anteriormente, si uno no tenía un espacio en la radio, o en el mejor de los casos le daban una media hora a la semana, si no tenía esos espacios era difícil poderse hacer escuchar y poder generar todas estas redes y todos estos espacios de encuentro que han ido formando ustedes. ¿Cómo estos medios, estos espacios digitales les ha ido abriendo las puertas para contar con espacios propios de comunicación? En realidad nosotros comenzamos justamente haciendo espacios propios de comunicación. Es decir, lo primerito que nosotros hicimos al inicio de este milenio fue lo que llamábamos las radios altoparlantes en ferias agroecológicas. Entonces, la lógica era 2 parlantes, unos micrófonos y hablar, a conversar ahí mientras la caserita está comprando, mientras la vendedora está vendiendo. ¿Y por qué en ferias agroecológicas? Porque cuando fui yo por primera vez a una feria agroecológica, en realidad me encontré con una cantidad de historias y de conocimientos y de saberes y de otra forma de mirar el mundo que era impresionante. O sea, que no podía quedarse solamente en el tú a tú con las compañeras que estabas en la compra y la venta. Eso necesitaba que se lo diga a todo el mundo, que tenía que conocer todo el mundo. ¿Cómo es posible que esto no pueda conocer todo el mundo? Porque en realidad ahí hay algunas soluciones para todo este gran problema que tenemos como humanidad. Entonces, las radios altoparlantes les pusimos, o sea, ya desde ahí comenzamos a entrar en la organización de la feria, a tratar de explicar qué era una radio altoparlante ahí a los feriantes, y hacer la radio altoparlante justamente con lo que dice Álvaro, estos espacios de encuentro, estos espacios donde nos podemos juntar y conversar sobre lo que nos está pasando, lo que ha sucedido. Estuvimos así, en realidad, acompañando principalmente a una feria agroecológica ahí en La Carolina, como cerca de 2 años. Mientras tanto, lo que estaba sucediendo es que comenzaba todo este tema de los medios públicos, ¿no? Había esta cosa que te contaban que iba a caber los medios públicos, y yo decía, es que tenemos que entrar a los medios públicos. ¿Cómo va a ser posible que no haya esta posibilidad de que estos conocimientos, de esta cosa que están trabajando las personas, no se hable en los medios públicos? Se abrieron estos concursos para participar en los medios públicos y justamente participamos, y bueno, se demoró como 1 año en que nos den una respuesta, pero finalmente nos dieron una respuesta y nos dijeron, bueno, ustedes van a ir al espacio de la radio pública y tienen una media horita el sábado de 7 a 7:30 de la mañana. Todos los amigos nos decían, nadie te va a oír, nadie te va a ver, porque todos los amigos farrean el viernes, ¿no ve? Pero tenía un colega, Ramiro, Hugo Ramírez se llama, y él me decía, pero Eliana, ese es un horario estelar, porque es un horario, imagínese, como el de las noticias, pero en sábado. Entonces tiene que hacerlo bien, tiene que ponerle ojo. Y así fue como comenzamos a hacer la Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad, en donde andamos por los Andes conociendo justamente estas experiencias del buen comer. Hasta ahí fue muy interesante porque en realidad teníamos el espacio de los medios públicos, fue muy interesante porque tenías esa posibilidad de conversar directamente con las personas. Porque lo que sucedía es que a las 7 de la mañana los amigos estaban durmiendo, pero los ecuatorianos somos madrugadores. La gente del campo se levanta temprano y está escuchando la radio, y tenías un feedback de las personas que a veces te quedabas con todo el material
que tenías para presentarles porque ellos te llamaban y te contaban y se provocaba ese espacio de encuentro, que era muy interesante. Y ahí también viene este tema de pensar que es importante estos medios públicos para poder transmitir, para poder hacer como este contrapeso frente a los grandes medios privados, a las grandes corporaciones que te están diciendo compre, compre, compre. Tenemos que decir nosotros un ratito, tenemos que elegir qué comprar. Tenemos que elegir la salud. No todo, no el alimento no puede ser visto solo como mercancía. Tiene que ser visto como salud, como un derecho humano, en realidad, más que como una mercancía. Y eso es lo que íbamos trabajando, en realidad, en ese espacio de la Minga por la Pachamama. Estuvimos ahí, en realidad, decían que éramos la perlita de la radio pública, estuvimos como 8 temporadas, en realidad, casi 8 años ahí trabajando en ese espacio, que fue muy interesante en realidad ahí, eso nos permitió conocer profundamente los Andes ecuatorianos, y fue muy, muy interesante. Luego hemos salido de ahí, pero cuando estuvimos ahí, en realidad lo que nosotros hicimos fue hacer un tejido con las radios comunitarias, con la coordinadora de radios comunitarias del Ecuador, Corape. Entonces nosotros decíamos, tenemos este programa, nos interesa que ustedes también lo retransmitan, porque se trata de un tema importante, porque lo que queremos es que todos podamos trabajar en este tema de poder difundir esto. Y cuando salimos de la radio pública, tuvimos una reunión con los compañeros de la Corape y bueno, ahora sigue saliendo la Minga por la Pachamama, en cambio los jueves a las 10 de la mañana por varias radios comunitarias, en realidad. Entonces, si bien es cierto, este tema de los medios, de los nuevos medios de comunicación son bien importantes porque te ayudan estos medios de las redes sociales, perdón, son bien importantes porque te ayudan a difundir lo que tienes. En realidad, sí tenemos que tener en cuenta que aquí en el país, no todos, o sea, el 50% escuchaba, somos personas que tenemos este acceso a las redes sociales. El otro 50% de las personas no tiene. Y ese otro 50%, los medios que utiliza son los canales tradicionales, por eso nosotros le apostamos tanto a los medios comunitarios, o sea, nosotros pensamos que por ahí está la vuelta, porque además son medios que trabajan en la comunidad, que provocan encuentros en las comunidades y que por ahí está la vuelta. Creo que me extendí mucho, ¿no ve? Perdón, ya. Muchas gracias, Eliana. Efectivamente, la radio continúa siendo un medio privilegiado si se trata de incorporar las voces de las áreas rurales, del campo y de todo este mundo que no está en las redes sociales. Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, justamente hablando de las redes sociales. Y aprovechar que contamos con la participación de Albertina en esta tarde. En estos últimos días se ha generado un gran debate en las redes sociales y me recordó el tema este de la hipersensibilidad, ¿no? Cómo se está polarizando tanto la opinión. Si es que el Estado debe o no destinar recursos para toallas higiénicas como producto de salud para las mujeres, se ha estado debatiendo en las redes sociales de manera un tanto elevada de tono, si se quiere. ¿Cómo entender este proceso de polarización? ¿Qué se puede hacer para detener esa creciente agresión? ¿Cuál sería tu análisis, Albertina? Y bueno, efectivamente las redes sociales, sobre todo ciertas redes, en específico Twitter, en algunos casos se ha convertido en un mundo hostil. Este proceso realmente no es tan nuevo. Si lo vemos reflejado en las redes, porque siempre ha habido personas, digamos, que atacan en diversos formatos, pero si lo vemos en la trazabilidad de las redes sociales, podemos empezar a identificar el fenómeno más o menos desde el 2011. Cuando empieza a haber como una suerte ahí eran las cosas mucho más artesanales. Por ejemplo, en la política, las cosas eran del estilo, no serás malito, retuitearásle al candidato. Era, es decir, en plan espontáneo, tratando de adherir a la gente orgánicamente a una posición, ya sea política o a una causa social o a una campaña de activismo. Entonces era un tema más reactivo, mucho más artesanal y estaba basado en lo orgánico y en la integralidad de la sociedad.
Luego pasamos a una segunda fase, más o menos en 2015, donde ya empieza a ser mucho más organizada esta estructura. Entonces se empieza a posicionar el fenómeno trending topic. Entonces ya no era solamente, no seas malito, retuitearásme, sino convirtamos a este hashtag en un trending topic. Y muchas veces, no solamente con el objetivo de que un determinado tema que pueda ser de interés público esté en la agenda, sino a veces para distraer la agenda de temas importantes con temas escandalosos. Y también se empezaban a generar cortinas de humo. Entonces la gente estaba hablando de un tema de relevancia, pero se generaba un escándalo que se volvía trending topic y opacaba ese debate inicial. Y a partir más o menos del 2018, entramos a una fase que llamamos de activismo y ecosistemas. ¿Qué es lo que vemos ahora? Efectivamente, lo que tú comentabas que se llama linchamiento mediático o sicariato digital. Lo llaman de distintas maneras en distintos países de América Latina. Y básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un entorno de negatividad donde tú tienes elementos que hacen esto de manera voluntaria, los famosos trolls, que son cuentas creadas con el fin de difamar a un tercero, pero además con un componente adicional. No es solamente molestar e incomodar, sino tratar de generar de ese tercero una reacción inapropiada para validar su punto. Entonces tenemos trolls que pueden ser cuentas en muchos casos de pago con el objetivo de dañar, y troll centers o net centers o granjas de trolls, que ya es una estructura mucho más compleja y que no solamente esconde una intencionalidad de manipulación, sino incluso un gran negocio. Si tienen un tiempito, yo les invito a buscar un estudio que está gratuito, publicado en internet por el periodista Luis Azardo de Guatemala, que estudió 10 años de cómo funcionan los troll centers y publicó un estudio que se llama Net Centers, el negocio de la manipulación. Y entre los casos que él cita, habla de cómo estos net centers a veces tienen una estructura de por mínimo unas 60 personas y presupuestos de $350,000 en adelante para operar, por ejemplo, durante campañas electorales o para posicionar temas específicos. Y cómo además se cuelan en la agenda del Estado, que por supuesto el Estado no podría dar dinero para net centers, entonces se esconde detrás de supuestas campañas de comunicación o de campañas que no se puede hablar con mucha especificidad porque están protegidas por temas de seguridad nacional, etc. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos observado en estos últimos 10 años en las redes sociales? Por eso siempre me pregunto si hay una evolución o involución. Pasamos de una época de una intervención humana orgánica, donde el apoyo era individual o institucional, pero orgánico, buscado de buena fe, buscando comunidad y básicamente anclado en Twitter, pasamos a un entorno hostil de mecanismos automatizados y que tienen una agenda de negocio detrás, donde se busca la desacreditación y el linchamiento, donde hay incluso ya tecnologías basadas en la inteligencia artificial, lo que hace mucho más fina la manipulación, donde se crean burbujas de opinión, donde uno realmente cree que el mundo, la sociedad, Quito o Cuenca piensa de una determinada manera y en realidad son tus 35 contactos más habituales de WhatsApp, y se ha extendido a todas las redes, sobre todo a WhatsApp, que tiene un problema de dificultad de trazabilidad. Entonces, efectivamente, estamos en un entorno complejo de alta hostilidad. Gracias, Albertina, por contarnos todo este proceso de cómo se va construyendo los debates y cómo se va generando estas polarizaciones. Viene la pregunta para Álvaro. Desde los medios o desde estos espacios alternativos, ¿cómo vamos trabajando también y cómo vamos construyendo o generando espacios de encuentro, espacios en donde podamos ir limando esas fricciones y avanzando, encontrando puntos de encuentro?
Bueno, en realidad hay muchos mecanismos y formas pues como de hacerlo, como que generar espacios de mayor libertad, donde la gente pueda encontrarse, a escucharse. Y yo creo que para eso es importante, por ejemplo, este fin de semana, hasta el 21, digamos, estamos en época del solsticio de verano o de invierno, según donde estemos, y digamos el Inti Raymi. Mucha gente va a estar transmitiendo, contándose esas experiencias. Lo interesante es mirar cuando una situación no solamente es muy particular de una localidad, de un barrio, sino cuando esa experiencia se conecta con otras en otros territorios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una cosa muy particular en pandemia. Tuvimos una celebración del Inti Raymi totalmente virtual. Casi que 18 horas transmitiendo con gente conectándose en distintos territorios, desde sus casas, desde sus fincas, con una programación que hicimos entre todas y todos, e hicimos algo que normalmente no se pensaría. Es más, sucedían cosas bien particulares. Por ejemplo, danzas amazónicas desde la Amazonía colombiana, con abuelos y abuelas, y gente que estuvo en sus casas conectados a esas danzas y danzando en sus casas. Algo que, digamos, desde lo más tradicional, pues sería impensable. ¿Cómo así que hacer una ceremonia ancestral de manera virtual? Y sin embargo se hizo. Cada vez se vienen haciendo aún cosas más interesantes que uno en otro contexto pues no se lo hubiera imaginado. Obviamente la realidad está mutando rápidamente. Y yo creo que un aspecto importante es la flexibilidad que nos permiten estos medios. Por ejemplo, pongo el caso de Radio Chacarona. Nosotros somos una radio online que prácticamente funcionamos sin presupuesto, con voluntariado de la gente que hace parte de la radio. Es más, no tenemos ningún tipo de publicidad, ni ningún programa. Y sin embargo, eso nos permite que no dependemos del interés de algún grupo, sea pequeño o grande, que digamos quiera que un tema, una discusión salga en la radio. Y en cuanto a lo de la flexibilidad, es que no nos negamos a las distintas historias que podamos contar. Como les decía en un comienzo, esta radio comenzó como siendo una experiencia que empezó como un grupo de Facebook de gente que le gusta la música en medicina, músicas ancestrales y que estaba en ese mundo de la sanación. Después mutó a tener una radio con un programa y una programación 24 horas de estas músicas. Y durante la pandemia empezamos a hacer podcast, por ejemplo, de recetas naturales de gente que habíamos tenido en el programa contándonos qué estaban haciendo y haciendo charlas y desde las medicinas ancestrales, teniendo distintas miradas también, desde lo académico hasta digamos, lo más tradicional, sobre cómo la gente estaba enfrentando esa situación. Y empezaron a aparecer distintos programas, es decir, no nos podemos cerrar a una sola mirada, es decir, comenzamos en este punto, puede ser, digamos, queremos narrar una feria agroecológica, una transmisión en vivo, y podemos pensar que lo vamos a hacer una vez al mes, pero puede ser que, como le sucedió en Ecuador y en todas partes, digamos, se cerraron las ferias agroecológicas. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues precisamente que la gente pueda hacerla desde su casa. Con eso voy a cerrar. Yo hago parte también de una experiencia que se llama Universidad Popular de los Pueblos. Y en esa universidad, que no da títulos, no hay profesoras ni profesores, todos nos vamos sembrando, somos sembradoras y sembradores, surgieron varias iniciativas y entre esas hay una escuela popular de agroecología y nutrición. Y esa escuela, todo el año anterior, funcionó a través de un grupo de WhatsApp. O sea, uno como imaginaría cómo la gente va a aprender agroecología, a compartirse algo que tiene que ver con el contacto directo con la tierra, con las semillas, en un grupo de WhatsApp. Y resultó que funcionó. Y bueno, ahora que se ha distendido la cosa y la gente se ha podido volver a encontrar y a ir a los territorios a sembrar, a compartir experiencias, pero digamos ese mecanismo no ha terminado, sigue ahí. Entonces, lo que digo es que tenemos que tener un grado de apertura mental para las comunicaciones que vienen. Y yo digo una cosa,
que me parece que es esencial y es fundamental. Tenemos que pasar de la comunicación a la comunicación. O sea, que esas historias que nos estamos contando nos tienen que llevar a la movilización, a no encerrarnos, a invitarnos a que nos conectemos, hagamos juntas y juntos el cambio que necesitamos, y en un contexto como el colombiano, que estamos ahora en medio de un estallido social, ahí sí que es más importante, porque no es solamente mostrar la información que los medios grandes o las élites no quieren mostrar, sino que es el llamado a que salgámonos de esas burbujas, de esas zonas de confort, a otros mundos que son el del vecino, la vecina, de los chicos y chicas que están en las calles resistiendo. Entonces, yo creo que es un mundo nuevo que se abre cada día más y que no hay, en eso no puede ser muy conservador ni conservadora en el mundo de la comunicación. Hay que tener la apertura a aprender y a desaprender. Muchas gracias. Porque, por ejemplo, la radio que nosotros hacemos no es la radio tradicional. Le llamamos radio, pero es otro medio que no sabemos, aún no tiene un nombre. Ya aparecerá en el tiempo. Pero me gusta eso de la radio. Y sobre todo la radio de acción, esa idea también. Esa de comunicación. ¿A quién les llegamos? Pues no sabemos. Hemos recibido gente que ha escuchado los programas, por ejemplo, desde Rusia, porque la ventaja que había ahora, y con eso sí voy a cerrar, es que los programas, como pasa con los podcasts, que nosotros no hacemos mucho podcast, pero la gente que está ahí, es que usted hace un programa y ese programa lo pueden escuchar 20 en vivo en ese momento, pero como queda grabado y cuando es interesante, eso se sigue moviendo y sigue haciendo conexiones. Entonces, la comunicación ahora no es solamente sincrónica, no es lo del el tiempo real, pues que estamos ahora aquí, no. Hay otros procesos más lentos que suceden al mismo tiempo y no sabemos esa información, esa historia, ese canto que compartimos en ese momento, a quien en cualquier parte del mundo le resuena en otro tiempo, y después recibimos esa retroalimentación que igual nos alegra mucho. Muchas gracias, Álvaro. Sí, incluso ahora se habla de la autocomunicación, ¿no? De la posibilidad de que cualquier persona puede empezar un programa, o hacer un podcast, generar su canal, en fin, múltiples medios se abren al alcance de las personas que tienen acceso a la tecnología, por supuesto, pero como Álvaro plantea, van a llegar con fines que ni siquiera tenemos idea en un tiempo, esas palabras van a volar. Les recordamos a quienes nos acompañan en esta tarde y agradeciéndoles muchísimo su presencia, por supuesto, que pueden escribir preguntas en el chat. Busquen por favor el usuario preguntas en el chat y consignen allí las preguntas, comentarios que quieran hacer para que nuestro panelista puedan terminar sus reflexiones en esta tarde. Y siguiendo ya con esta tercera ronda que nos lleva justamente a esta pregunta sobre los desafíos, en donde ya nos introdujo a Álvaro, a partir de todo lo que hemos escuchado, ¿cuál es el papel de los medios y espacios alternativos, Eliana? ¿Cómo orientar el debate? ¿Cuáles son realmente los desafíos desde la comunicación popular en contacto permanente con la organización social, con los emprendimientos de las mujeres, con la economía popular? Chusa, ¿cuáles serán? Creo yo, o sea, creo que la comunicación popular, en realidad, a mí me ha estado dando vueltas este tema de, leí hace tiempos un libro que se llama Educación desde la comunicación, y no me acordaba bien cómo era lo que decía, y es justamente de Jesús Martín Barbero. Él escribe este libro en los años 90 y escribe este libro en estos foros mundiales, ¿no? Es como, y en el preámbulo de la descripción de lo que él va a decir, él habla que en ese tiempo él veía algunas cosas, ¿no? Veía una doble perversión, dice, y una doble oportunidad, justo en ese momento en que estaban comenzando a aparecer las nuevas tecnologías, este tema del internet, las redes sociales, ¿no ve? Que era así muy, muy rústico todavía. Y él habla de esta doble perversión, y le anoté aquí porque quería tenerle en cuenta para esta conversatorio, y es que
él habla de dos perversiones que vienen en este nuevo momento. La una perversión es la conformación de estas megas corporaciones globales, que lo que hacen es controlar la opinión pública y te plantean unos moldes estéticos baratos, dice él. Si le llevas esto al tema de la comida, tienes megas corporaciones que producen alimentos que destruyen el planeta y que destruyen la salud de las personas y son baratos, ¿no? Eso es lo que te dice, tal cual como él lo está diciendo. La otra perversión, porque son dos perversiones, es que va a haber estos controles y amenazas a las libertades de información y expresión que ponen en riesgo los derechos civiles, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado viviendo antes de la pandemia, como dijo Álvaro, todas las revueltas que hubo antes de la pandemia, todas las revueltas, que fue increíble ver que en Estados Unidos puedan haber ese tipo de manifestaciones y revueltas, y todo lo que nos sigue habiendo, siguen surgiendo en Latinoamérica y en el mundo, es un tema que está ahí en una constante disputa, ¿no? Hay como esta disputa. Y él, pero dice, bueno, esa es la parte así como el monstruo, el que puede transformarse estos medios virtuales, pero en realidad para la comunicación popular también existen oportunidades, dobles oportunidades. La una oportunidad es que los medios digitales te pueden trabajar un lenguaje común, un lenguaje donde podemos encontrarnos en este lenguaje común, en textos, en sonidos, en imágenes, y todo se va produciendo, y este lenguaje común en realidad rompe con este dualismo que nos han enseñado de la academia de que lo racional y lo imaginativo, ¿no? O la ciencia y el arte, lo bueno y lo malo, sino que él dice que en este encuentro de múltiples lenguajes, de múltiples formas de pensar, de múltiples formas de decir, vamos construyendo un lenguaje que se hace común a nosotros. Y la segunda oportunidad, que creo que es como por ahí que van los desafíos, es que se puede lograr una configuración de un espacio público de la ciudadanía organizada, redes, movimientos sociales y medios comunitarios que acompañan esa ciudadanía organizada, que hacen parte, que son protagonistas. O sea, creo que el desafío para los medios de comunicación es en realidad hacerse parte, liderar. O sea, no se trata solamente, en estos momentos ya no se trata solamente de cubrir la nota o de, no sé, publicarlo o de, o de utilizar la nota, sino en realidad ya toca un proceso de liderar, de llevar el cauce de lo que de los movimientos, de las organizaciones sociales. Creo que ese es como un gran desafío, ¿no? En realidad va por ahí. Esto no significa que te vuelves líder, ¿no? Sino más bien es cómo vas acompañando y cómo vas liderando, cómo vas generando estos procesos de reflexión colectiva que son tan urgentes y tan necesarios en este momento. Este tema de contar historias, a nosotros nos ha tocado vivir en esta época de pandemias mundiales. Tenemos pandemia de sobrepeso y obesidad, después llegó el coronavirus y finalmente la infodemia, para culminar este escenario de comienzo del fin del mundo. El desafío es ese en realidad. Hablar de, justo tuve una entrevista esta semana y ahí la cosa fue esto, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Y el desafío que teníamos, y esto del fin del mundo, ¿no? No es el fin del mundo, del planeta, es el fin de nosotros como humanidad. Es una pelea de nosotros con nosotros mismos. Y en esa pelea de nosotros con nosotros mismos a estas alturas del partido nos toca liderar. O sea, los medios de comunicación comunitaria tenemos que liderar, contar estas historias que pueden ser interesantes para inspirar a otras personas que puedan sumarse a este proceso de cambio, que puedan hacer este proceso de cambio desde los diferentes sectores. Yo le he elegido desde el alimento porque me parece una cosa maravillosa, porque todos comemos 3 veces al día y en esas 3 veces al día tenemos la posibilidad de elegir qué futuro queremos para la humanidad. Usted decide. Busque las ferias agroecológicas, busque los espacios donde la comida es buena, sana, rica,
y disfrute. Haga comunidad alrededor de la comida y va a ver cómo vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollando esta otra forma de estar con el planeta, de estar felices, de vivir bien. Es posible. Ese creo que es el desafío que tenemos, esta cuestión de inspirar a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Yo creo que han surgido algunos temas en las ponencias, en este diálogo, y me trae algo que mencionaba Álvaro cuando nos contaba la historia que hicieron el Inti Raymi por muchas horas de forma virtual, y que estaban abuelos, abuelas en estas ceremonias, y algo que plantea Eliana, el tema de cómo se ha ido poniendo otros temas sobre el debate. Y viene la pregunta con Albertina, tomando lo de Álvaro, el tema intergeneracional y cómo ir generando ese diálogo a través de las redes sociales, el tema intergeneracional, cuál es esa dinámica. Y otro, el tema de las agendas, porque si bien es cierto, hace unos años se decía que que la agenda era hecha, los temas de debate hechos por los medios de comunicación, pero en este momento con las redes sociales se ha ampliado y vemos cómo se han ido generando comunidades en torno a diferentes temas. Sí, efectivamente, sin duda hay diferencias en el consumo de medios en distintas generaciones. Sin embargo, también hay mitos, es decir, digamos, los comportamientos evidentes de diferencia tienen que ver con el tipo de tecnología o con el dispositivo con el que se sienten más cómodas ciertas generaciones. Por ejemplo, los chicos jovencitos, los de universidad y colegio, ya ni siquiera se acuerdan la contraseña de su email y prefieren que todo les envíen por WhatsApp. Además, ellos sienten que estar en Facebook es totalmente pasado de moda y que qué vergüenza si ahí está la mamá, la tía, la maestra, yo para qué voy a estar en Facebook si es de viejos, mejor TikTok. Entonces, pues sí se va definiendo un poquito por la edad. Los millennials les encanta Instagram porque es muy visual. Y efectivamente los más grandecitos todavía seguimos en Facebook ahí muy activos y los más grandes nos encanta Twitter. Entonces, por supuesto que sí hay, sin llegar a ser absolutamente tajantes, pero sí hay diferencias sin duda en el consumo de las plataformas. Pero ¿qué es lo interesante? Que también estas diferencias han generado ciertos mitos. Por ejemplo, les hice esta pregunta a mis estudiantes de periodismo de primer año y les digo, estábamos viendo estos procesos de desinformación en clase y les digo, a ver chicos, ¿quiénes creen ustedes que son los principales amplificadores de noticias falsas? Y me dijeron todos al unísono, nuestros papás. Y tenían razón. Y hay estudios que muestran que la generación de los baby boomers, es decir, efectivamente las generaciones más grandes, comparten 7 veces más noticias falsas que los millennials y la generación Z. Entonces, ¿cuál es el mito? Pensar que los chicos jóvenes son los chicos faltos de criterio que comparten cualquier cosa que no es verdad. Y no necesariamente es así. Y un poquito, ¿dónde está la diferencia generacional? Si ustedes se acuerdan, las personas que son de esa generación, de los baby boomers, mis papás o sus abuelos, ellos eran de la época en que uno decía, esto es verdad porque dice tal diario, o esto es verdad porque dice tal canal o tal noticiero. Y entonces extrapolan ese fenómeno a Facebook. Es decir, la parte del fenómeno que no han logrado identificar es que Facebook ya es solo un canal, pero que Facebook no es la fuente y que son los usuarios los que generan contenido. Entonces uno les pregunta, pero mamá, ¿cómo vas a pensar que eso es verdad? ¿Por qué le compartiste por WhatsApp? Porque dice en Facebook, que para ellos tiene igual valor que decir, eso decía el periódico o eso decía el noticiero. Entonces, eso es lo que yo quería relevar. Estas diferencias generacionales no solamente están en el consumo o en el tiempo dedicado a un dispositivo o a una plataforma, sino
sino en nuestra cosmovisión y nuestra concepción del consumo de la información y de la lógica entre emisor, receptor, canal, es decir, volvemos a los básicos de la comunicación. Muchísimas gracias, Albertina. Y para cerrar esto, antes de dar paso a las preguntas, ¿cuáles son los desafíos frente a este uso de la información, frente a este uso indiscriminado o tal vez masivo? No sé cómo se le denomina, cómo se le denominaría ahora a la relación de las personas con la comunicación en general a través de los diferentes medios. ¿Lo preguntas para mí? Sí. Ah, ya, muy bien, ¿verdad? Pues sí, bueno, ahorita lo que yo creo es que nuestro rol como comunicadores y o periodistas, algunos somos comunicadores no periodistas o los dos, es que realmente es importante. Y la pandemia también relevó la labor del periodista y esa necesidad de tener una persona que nos cure contenido, que nos ayude a escoger qué contenido es relevante y nos dé pistas de por dónde se puede orientar una posible conclusión. Y ante eso, yo sí quisiera dejar un poquito a manera quizás de conclusión de mis intervenciones, un mensaje un poco más esperanzador. Es decir, hemos hablado de la parte negativa, de la desinformación, de los entornos de hostilidad, pero también hay algo que podemos hacer para hacer un contrapeso desde nuestra posición o de comunicadores o simplemente de ciudadanos. Y yo creo que es tomar ciertas medidas que son sencillas. Entonces, les doy algunas pistas, sobre todo para el caso de redes sociales. Un primer tema es, si ustedes reciben información que les suena escandalosa, rara o que no la han podido confirmar, una verificación básica es fijarse si esa información viene de una fuente confiable. Es decir, por ejemplo, si tienen el chequecito o la palomita azul que dice que viene de una cuenta verificada. Eso no necesariamente significa que la información es verdad, pero al menos hubo un proceso de validación de que la cuenta pertenece a quien dice pertenecer. Y ahí no caemos en cosas como que la gente retuitea al Mercioco y no al comercio, porque no se dio cuenta que no era la cuenta oficial. Una segunda recomendación es investigar los recursos, porque a veces la desinformación no siempre está en texto, puede venir en un video o en una foto alterada. Y hay espacios para hacer esto. En Google se puede subir una fotografía, hay un iconito en Google Imágenes, hay un icono de camarita donde uno sube una foto como si fuera un adjunto y en vez de escribir la búsqueda, la foto es la búsqueda y entonces uno encuentra dónde se ha publicado esa foto. Si uno a veces hace esta verificación, puede lograr identificar que hay fotos truqueadas que son de noticias de hace 5 años o de otro momento y que definitivamente no están relacionadas con el hecho que se les está atribuyendo. Y también hay espacios que pueden buscar en Google. Hay una plataforma de Amnistía Internacional que les permite validar, si pegan el enlace de Google, de YouTube, perdón, les da toda la metadata de un video. Eso significa toda la información que se genera automáticamente cuando alguien sube un video. Quién lo subió, cuándo lo subió, con qué palabras claves está relacionado, etcétera. Y eso también te da pistas. Si te dicen que esa es una noticia de ayer y ese video existe en YouTube desde hace 5 años, pues ya tienes bastantes pistas de que eso no va por ahí. Tercero, buscar referencias. En el caso específico de COVID, les invito a que pongan en Google plataformas de verificación de datos de América Latina. Y les va a salir un link de la Fundación Nuevo Periodismo, donde hay una lista de 100 portales en América Latina que verifican noticias COVID. Entonces, digamos, no hay razón de no tener un referente para validar que una información es o no exacta. Cuarto, formarse estos espacios de diálogo, de tertulia, de acercamiento, de convergencia, son importantísimos para ir todos aprendiendo unos de otros y poder ir formando nuestro criterio. Y por último, quiero cerrar con una última recomendación, que sería lo que llamo silencio estratégico. Tal vez algunas personas que nos están oyendo digan, pues yo no soy comunicadora, no soy periodista y no tengo tiempo de hacer ese millón de verificaciones de los que habla Albertina. Pues entonces, si recibes una información escandalosa y que tiene como que te salta una alerta de que eventualmente puede ser falsa, te pido un favor, no
la compartas. No hay nada más irresponsable para un ciudadano que compartir una información no verificada por si acaso. Ese por si acaso nos hace cómplices de la desinformación. Si no te consta, no lo compartes. Si no la pudiste verificar, no lo compartas. Como decía un buen amigo aquí en Quito, si esa noticia no te consta, déjala en cuarentena, no la compartas. Muchísimas gracias, Albertina. Y nos vamos ya con las preguntas que tenemos de las personas que nos acompañan en esta tarde. Al final tendríamos también un breve cierre de cada uno y cada una. Paola, no sé si nos ayuda con las preguntas. Claro, les digo las preguntas a continuación. En el ámbito educativo, ¿qué alternativas existen para mitigar la falta de recursos tecnológicos que sirvan para la educación o comunicación en zonas rurales? Esta pregunta nos hace Alex Narváez y otra que también nos hace Alex. ¿Qué se hace en comunidades donde no existen recursos para acceder a los medios de comunicación virtuales? Y me permito también compartir una pregunta que les hacen a Eliana y a Álvaro. ¿Cuáles son los nuevos retos de los medios sociales y comunitarios para llegar a los nuevos públicos que han surgido con el uso de las nuevas redes de comunicación? Así es que si quieren empezamos, Eliana, quizás. Bueno, nosotros en realidad lo que nosotros tenemos la suerte de haber pasado del formato analógico al formato digital. Nosotros venimos de tener una televisión que nos decía qué es lo que teníamos que ver y darle máximo el zapping para elegir los canales, y hemos pasado la vida, nos ha dado la oportunidad de que ahora tenemos una plataforma de YouTube, que a mí cuando recién me aparecía la plataforma de YouTube me quedaba en silencio estratégico sin saber por dónde empezar la búsqueda. En realidad, o sea, fue un desafío y me tocó aprender en realidad. Y en esa lógica, creo que los retos es no desestimar ninguno de los canales, y aprender. Si algo nos caracteriza a los seres humanos, es esta gran habilidad de aprender. Eso lo decía este señor brasileño, se me fue, Paulo Freire. Esa es nuestra característica, eso nos distingue a nosotros como seres humanos. Y creo que en realidad el desafío es no desestimar ninguno de estos canales, o sea, cada vez que aparece una nueva red social como TikTok, por ejemplo, es cómo le jugamos en realidad. No tengamos miedo, nosotros tenemos esta posibilidad de poder ponernos en común con lenguajes. Las plataformas, estas nuevas redes sociales son simplemente nuevas formas de conversar, nuevas formas de ponernos en contacto, de estar juntos. Y creo que eso es lo que tenemos que experimentar. Entonces, por ejemplo, nosotros en realidad estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Cansado, todo eso es cansado, pero creo que es la vuelta, ¿no? Ese es uno de los desafíos que tenemos. Y en realidad al momento de conversar y escuchar, creo que eso es lo más interesante con las nuevas generaciones. Escuchar, porque escuchando en realidad aprendemos. Tal vez esta sea la ventaja que tenemos nosotros que venimos de la época analógica a la virtual, que tenemos ese chance de escuchar y tal vez de escuchar con un poco de profundidad. Y creo que esa es nuestra ventaja. El desafío es justamente escuchar y no asustarnos con estas nuevas tecnologías, sino jugarle. Ese pienso que es el desafío. Muchas gracias, Eliana. Vamos con Álvaro y la respuesta a las preguntas. Bueno, creo que el desafío me pasó a mí. Bueno, frente a el acceso a Internet, sobre todo en las zonas rurales o marginales, bueno, lo que se ha venido haciendo en algunos territorios y sobre todo con el apoyo, en este caso de estudiantes universitarios, es generando redes de Internet gratuito, comunitario, generando plataformas. Es una cosa que hay que explorar.
Aquí en Colombia ha sucedido en algunos municipios, sé que ha pasado también en otros acá de Sudamérica, sobre todo por el problema de la pandemia y la desescolarización que significó que tantos chicos dependieran de que las tareas o los deberes pues les llegaran por WhatsApp y no tenían datos o simplemente había un celular por familia y muchos de los viejitos, de los celulares viejos, no estos smartphones que hay ahora. De todas maneras, frente a eso se plantea un mundo que es el mundo de los derechos. Esta semana precisamente se ha venido discutiendo en algunas partes si el acceso a Internet es un derecho fundamental ahora. Así como el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, si el derecho a Internet de parte de los jóvenes y de las familias y la gente, sobre todo en el campo, en las zonas marginales, si el Estado debería garantizarlo con acceso gratuito y universal. Yo creo que sí, pero obviamente, como todo, ya sabemos todo lo que viene en el Internet, es como la televisión o cualquier medio. Hay que escoger entre, como decían antes, entre el oro y la escoria, pero la única forma de hacerlo es teniendo la cantidad de información posible que la gente pueda escoger. Y creo que el papel de las comunicadoras, de los periodistas, de la gente que tenga un medio o que participe en uno, es entender que tenemos que compartirlo como si fuera para nosotros, o sea, como si nosotros también fuéramos los receptores. O sea, ¿cómo queremos que nos pasen esa información? Más allá de si es aburrida o no, porque hay unos esquemas pues que yo creo que ya precisamente la generación del YouTube, los millennials y los centennials, pues ya no tragan entero y sobre todo con formatos anticuados que tienen que ser, digamos, más alegres o más vitales, pero eso no se puede hacer sin la calidad, y la calidad es simplemente la capacidad de verificar y de dar distintos puntos de vista, porque esa es la forma en que creamos seres o apoyamos o aportamos a mayores marcos de libertad. En países como los nuestros, donde las libertades son bastante restringidas y hay un riesgo cierto con la desinformación, es a generar caldos de cultivo cada vez más sí, hay un caldo de cultivo del fascismo como muy claro, pues en Colombia lo hemos padecido mucho. Y yo quisiera cerrar con una cosita. Hoy en la mañana, en el programa que tenemos en la radio, yo recordaba una frase de Friedrich Hölderlin, poeta romántico alemán del siglo XIX, que frente a la desesperanza, el malestar que podemos decir que sentimos, el malestar en la cultura o la crisis civilizatoria, yo creo que nos puede dar pistas. Y se los voy a compartir, lo voy a leer. Dice: ¿sabes por qué lloras? ¿A causa de qué languideces? ¿Sabes qué es aquello por lo cual has hecho duelo en el fondo de todos tus duelos? No es por algo que hayas perdido hace apenas algunos años. Nadie podría decir exactamente cuándo estuvo aquí ni cuándo se fue. Pero existió, existe todavía, está en ti. Tú marchas en busca de un mundo mejor y de un tiempo más bello. Todas y todos estamos caminando hacia eso. Está en nuestro corazón. A pesar de las desazones que puede transmitirnos precisamente estos miedos de comunicación que nos bombardean, tenemos que saber que adentro de nosotras y nosotros hay un sol que está brillando y que está buscando ese mundo de belleza que no es otro que el compartir y la alegría. Y recordar, ahora que mencionó a Jesús Martín Barbero, pues que sería bueno que hiciéramos un diálogo luego sobre Barbero, que recientemente falleció. Y a Gama, pues les propongo que en algún momento hagamos un diálogo, por lo menos desde la radio queremos, precisamente porque en este año del 2021 se están cumpliendo 50 años de la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y el centenario pues de nacimiento de Paulo Freire. Y creo que volver a estos personajes que nos mostraron caminos que nos ayudaron a comunicar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Galeano, sobre todo en la etapa posterior a Las Venas Abiertas, la de las memorias, la de contar historias, como él lo hacía, creo que nos sigue mostrando luces para caminar juntas y juntos. Gracias, Álvaro, por la invitación y por las actividades a futuro. Albertina, ¿cómo podemos fomentar espacios de participación, comunicación en instituciones como las universidades para impulsar una educación inclusiva
y después tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que definitivamente los compañeros Eliana y Álvaro han hablado mucho de este tema de redes y definitivamente yo creo que el tema va por ahí, por tejer esas redes, hacer esa aproximación, crear estos espacios colaborativos, interdisciplinarios, donde podamos compartir nuestras reflexiones, nuestras vivencias, cada uno desde su cotidianidad, desde su propia visión, desde su cultura, incluso si pueden ser interculturales. Entonces es muy importante estos espacios de diálogo, de tertulia, de acercamiento, de convergencia, donde no solamente el tema se queda en reflexión. Rescato una frase hermosa que dijo Eliana que decía, escuchando aprendemos. Entonces yo creo que justamente eso es lo que aquí nos convoca hoy a todos. Nos estamos escuchando y estamos aprendiendo. Muchas gracias, Albertina. Y vamos con una última ronda de preguntas para una última y breve respuesta también. Paola. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo podremos disminuir o evitar que se incremente la hipersensibilidad en redes sociales? ¿Existen tácticas o algunas recomendaciones que nos puedan aportar? Y la siguiente pregunta es, para las personas que no cuentan con redes sociales o un teléfono y solo usan televisión, ¿cómo podrían verificar la información que reciben? Bueno, excelentes preguntas. Bueno, por el lado de la hipersensibilidad, hay un principio clave en Internet que dice, no alimentes a los trolls. Si rescatamos cuál es el perfil de un troll, como habíamos dicho, es una cuenta cuyo objetivo es molestar a un tercero con el fin de generar una reacción inapropiada y validar su propia posición. Entonces, la kriptonita, digamos, de los trolls es efectivamente la indiferencia, porque lo que están esperando es que respondas y que respondas mal. Y ese responder mal es lo que termina de levantar el avispero. Entonces, mi primera recomendación es, primero identifica con qué cuenta estás interactuando, porque una cosa es simplemente un hater, es decir, una persona que no le parece lo que has dicho y que tiene una opinión contraria. Eso es legítimo. Y la oportunidad de abrirse a un diálogo de posiciones diversas es más bien rico. Sin embargo, cuando identificas que es una cuenta troll, ¿cómo te puedes dar cuenta que es una cuenta troll? Primero, por el avatar, el perfil. A veces o es una foto robada o es una foto no identificable. Entonces, o hay mucha gente, o es un muñequito, o es una caricatura. La biografía es tan genérica que le pueden aplicar 33 millones de personas. Me encanta ir al cine, leer y el café. 100 millones pueden cumplir con esa biografía. Y sobre todo, fíjate en sus publicaciones. Si sus publicaciones tienden a ser todas incendiarias, pues ya vas viendo por dónde va esa cuenta. Además, te recomiendo que te fijes también en los seguidores de esas cuentas. Las cuentas trolls muchas veces están auspiciadas por algún grupo. En ese caso, compran seguidores para dar la apariencia de que existen. Y entonces, si te metes un poco a los seguidores, ahí tú vas a ver que en muchos casos son seguidores que no existen, así son todos huevito, cara huevito, no tienen ni identificación, o son usuarios de estilo 1, 2, 3, 4, 5, G, X, Y, Z, es decir, fueron creadas por robots. O son cuentas que tú ves que tienen un crecimiento exagerado en un tiempo muy corto. Entonces, excepto que seas artista de cine, muy difícilmente vas a crecer en 5,000 seguidores diarios. Entonces, hay que fijarse en esos comportamientos. Si logras identificar que es un troll, no alimentes a los trolls, no respondas. Entonces, frente a un comportamiento inapropiado en redes, tú solamente tienes 3 posibilidades. Una, responder, que es siempre el plan A y lo que se sugiere, si es que simplemente es una opinión válida y tú puedes expresar tu punto de vista de una manera asertiva. Ignorar si es que es un troll y eso lo que va a hacer es amplificar el problema, y borrar solamente cuando hay un comentario que incluye una seria afectación a la reputación o te están haciendo una difamación. Si te están acusando de un hecho que puede tener implicaciones penales,
Por ejemplo, si tú eres el dueño de la cuenta, perfectamente puedes denunciar ese comentario. Entonces es importante también manejar las políticas de las redes sociales y saber cuándo aplica una denuncia y hacerlo de la manera, con el proceso y con la causalidad pertinente. Y respecto a la pregunta de la televisión, ahí sí estamos un poco fregados. Yo ahí la única recomendación, si no hay acceso a ningún otro medio, pues efectivamente sería ver al menos medios que tenemos una cierta referencia de que pueden ser serios y que tienen periodistas con un prestigio que intuimos que han hecho un proceso de verificación. No veo mucho más allá de eso en un caso tan extremo. Frente a esto, Albertina, una última pregunta que complementa el tema es si la información con la cantidad de personas que retuitean o comparten, hay manera de destruir esa información o cómo se elimina la desinformación, en dónde queda, qué proceso es el que sigue. Bueno, aquí es clave un concepto que se llama la reputación digital, que básicamente es como una suerte de balance o saldo entre tu huella y tu sombra digital. Tu huella es aquello que tú dices voluntariamente en todas tus plataformas digitales y tu huella es tu sombra es todo aquello que dicen sobre ti y que tú no puedes controlar. Entonces, si la sombra digital sube de manera desfavorable, por ejemplo, hay un net center que te quiere atacar, que está posicionando una narrativa desfavorable o difamatoria, entonces, si vamos a la lógica de reputación digital, lo que habría que subir es la huella digital, es decir, hacer contrapeso desde contenido propio que trate de balancear un poquito esos dos lados. Además, hay una táctica que se llama política de amplificación. ¿Qué hacen los net centers? Básicamente los net centers lo que tienen es una estructura de quién publica primero y quién retuitea el retweet, o quién comparte si no es Twitter y quién comparte el compartido, porque mientras más compartes y cuando se comparte el compartido, le juegas al algoritmo y te da un ciclo de vida más largo. Entonces es usar lo mismo para el bien. Es decir, si te han difamado con una campaña que se viralizó, entonces tú también tienes que tener una estructura. Por ejemplo, Eliana y Álvaro que hablaban de sus redes. Entonces, por ejemplo, estar organizados en su chat de WhatsApp y saber que si alguien nos ataca, entonces, ¿quién va a publicar primero? Por ejemplo, tal organización. Entonces, ok, compañeros, todos por favor compartan esta publicación que hace contrapeso y en una siguiente línea de profundidad compartamos el compartido, de manera que igual que hacen los net centers, jugamos al algoritmo, pero de una manera favorable a nuestra causa o narrativa. Clarísimo, Albertina, muchas gracias. Álvaro, nos preguntan qué rol juegan los debates y la deliberación en nuestra sociedad con los temas que hemos abordado el día de hoy. Pues yo creo que una sociedad verdaderamente democrática es aquella donde se puede hablar y debatir. Y obviamente con respeto, pero hasta cuando la gente en estos momentos, más pues con la pandemia, hay tanto estrés y hay tanta polarización, pues tampoco hay que temerle a eso. Lo que me parece que sería importante es un poco como lo que mencionan de los 4 acuerdos toltecas, que tal vez ustedes han visto por ahí, y hay uno que me parece que es fundamental, que es no tomarse nada personal. O sea, en el sentido de que la gente puede estar en desacuerdo con muchas cosas que decimos y hasta actuar, digamos, de mala forma, pero no por evitar ese debate debemos negar el debate. O sea, hay que hacer cada vez más espacios y ojalá no del típico webinar académico, sino que en realidad más como el círculo de palabras. Nosotros, por ejemplo, en la radio teníamos un espacio en las noches durante la pandemia y antes, que son los mambeos. El mambear el mambe es el polvo de la harina de coca que mezclado con otras plantas que normalmente en las comunidades indígenas se utiliza para hablar, para compartir. Se dice que la coca genera la palabra dulce. Entonces, el círculo de palabras es muy importante, así sea digital. Entonces, por ejemplo, se hicieron muchos mambeos ahí en la red Chacaruna en las noches, que comenzaban a las 8 y fácilmente podían llegar hasta las 12 de la noche. Cada quien a su ritmo, que la palabra circulara.
Y sobre todo que hay algo que nuestras sociedades no nos han inculcado, es el saber escuchar, el tener paciencia. Bueno, ese es un ejercicio que tenemos que practicar todas y todos, porque no es que nosotros estemos muy listos y prestos pues como para escuchar. Oímos mucho, pero poco escuchamos. Entonces, ese ejercicio es bonito. Y darle validez a todas las palabras, porque es que en realidad la sociedad está hecha de muchos colores. Y ya sabemos que la gente que ostenta el poder, tanto económico como político, siempre se nutre del miedo y sobre todo de algo que está relacionado con ese miedo, que es la división. Y ahí todos tenemos que saber que más allá de cualquier cosa, en este caso, digamos, toda la gente que vive en Cuenca, todo el mundo es cuencano, todo el mundo es ecuatoriano. Si vemos un sector más amplio, pues ya a nivel nacional, pero todos somos parte de esta Via Yala, de esta América Latina, pero somos todos de un mismo planeta, que nos está pidiendo que nos encontremos, porque una cosa que sí quería terminar, pues dejar como mensaje, y que digo en muchas partes, es que el futuro ya llegó y que no podemos dejar para una próxima generación que tomen las decisiones para que la vida se mantenga en este planeta. Esas decisiones no las podemos cargar a la gente que vendrá en 20, 30 años. Las tenemos que hacer entre todas y todos e intergeneracionalmente, que fue algo interesante que Sandra mencionó ahora, pues, o sea, el sentido de que en ese mismo instante y en ese mismo programa nos están escuchando y estamos compartiendo gente de diversas edades, de distintos territorios, de distintas historias, pero todas son valiosas al mismo tiempo y todas las tenemos que poner en juego, las tenemos que compartir. Y que ese juego, esa parte también lúdica, la que nos va a dar visos de qué soluciones podemos tomar. Y recordemos que todas y todos somos agua y todas y todos somos sueño. Y entonces, que eso en últimas, hay que fluir como el agua y esa es la comunicación. Y hay que soñar mucho, aunque yo, por ejemplo, no me acuerdo de los sueños mientras duermo, casi nunca, pero me acuerdo de los sueños que tengo en vigilia. Y, por ejemplo, este diálogo es también un sueño, una posibilidad. Muchas gracias, Álvaro. Nos quedamos con esta pregunta, Eliana, ¿qué futuro queremos para la humanidad? Y a la luz de esta pregunta, quizás hacer la última respuesta. ¿Qué rol juegan los debates y la deliberación en los temas que hemos abordado hoy? Importante, ¿no? En realidad estamos en un momento crucial de la humanidad. Muchas veces hay estudios que hablan sobre este tema de que tenemos 60 cosechas más antes de que ya sea demasiado tarde para regresar. Son 60 años, o sea, no es que vamos a poder dejar a las siguientes generaciones porque posiblemente esta forma de vida no es la que debemos de hacer. Yo creo que los debates, estos encuentros en realidad son muy importantes. O sea, la posibilidad de tener esta posibilidad que los seres humanos tenemos de hablar, de conversar, de aprender, de compartir, nos ha llevado a esta forma de vida, pero también puede llevarnos a otra forma de vida. En realidad es un tema que tenemos que hacerlo, tenemos que reeducarnos. Y los comunicadores, las comunicadoras, en realidad tenemos un papel, un rol muy importante que tiene que ver con este tema de cómo podemos contagiar, inspirar estos espacios de que otra forma de ver el mundo es posible. Pensando en el libro que estaba buscando en la mañana, ¿no? Es posible otra forma de economía, es posible otra forma de educación, ¿no? Que los compañeros que hablaban sobre el tema de qué hacemos con la educación si no tenemos el acceso a la tecnología. Esta educación en casa, no sé si ustedes eran escasas las personas que se dedicaban a hacer educación en casa y eran raras y vistas de forma diferente. Y resulta que ahora tenemos educación en casa. Aprovechemos en realidad esos espacios. Si tenemos la posibilidad, aprovechemos esos espacios de compartir con nuestros hijos. Es como que este tiempo es un tiempo de tomar la responsabilidad de nuestras vidas como seres humanos. ¿Hacia dónde queremos ir? Esa creo que es la pregunta que debemos hacernos como seres humanos y como comunicadores. ¿Hacia dónde le estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos construir?
¿Y qué es lo que queremos? No sé si dejar a nuestras generaciones o no dejar nada. Es por ahí en realidad la lógica de este momento de la historia de la humanidad. Como le digo, del principio, del fin de nuestra vida en este planeta. Gracias, Eliana. Un agradecimiento también a Albertina, a Álvaro, que en esta tarde han participado. Agradecerles a todas las personas que en esta tarde se han dado cita. Desde el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, lo que intentamos es mejorar la comunicación, cómo ir encontrando esta comunicación más incluyente, una comunicación más que dé espacio a las otras voces e ir construyendo una mejor comunicación. Desde el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, desde la Fundación Gama, también les agradecemos y vamos cerrando este espacio, estas historias, alternativas, retos y desafíos que nos han contado en esta tarde en medio de esta pandemia que ya llevamos un poco más de un año. Muchas gracias por cada una de sus respuestas, por cada una de sus reflexiones, por cada uno de sus aportes. Vamos ahora con Paola. Muy bien, queremos agradecer a cada una de las personas participantes y también asistentes y agradecer la presencia de cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy en este espacio y en especial a los estudiantes de las distintas universidades que se dieron cita el día de hoy, sobre todo de la carrera de Comunicación Social. De parte de Fundación Gama y el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, agradecemos su presencia el día de hoy y esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias, un gusto. noches, un gusto. Igualmente, gracias. Van por ahí caminando descalzas sin